hermanas, varones también pueden venir a orar. La puerta está abierta para todos. La oración es nuestra arma más importante que tenemos para acercarnos al Señor. Y este miércoles, los que van a estar llevando el curso de vida de Pablo, este miércoles estaremos presentándoles la introducción. No creo que la primera lección, si están listos les damos la primera lección, pero tenemos que explicarles cómo funciona este curso. Y todavía no hemos comenzado con los de INSTE porque apenas estamos entregando los libros. Será posiblemente para la próxima semana. Por los que ya lo tienen, pues hay que prepararse porque será, y vamos a cambiar los que estaban haciéndolo los lunes. Entonces lo vamos a pasar para, hablaremos eso, pero lo vamos a pasar para martes posiblemente, porque para mí los lunes es muy complicado. Y el otro grupo se sigue los miércoles y el nuevo grupo, no el nuevo grupo, el grupo avanzado de INSTE sí, estaremos de este miércoles al que sigue. Comenzamos también con la primera. Hola, ¿está mejor? Comenzamos con la primera lección. Los jueves tenemos tiempo de oración y los sábados a las 6 de la mañana estamos orando y cada domingo a las 9:30 de la mañana tenemos escuela dominical. Ayer tuvimos algo muy, muy lindo, muy especial. Sí. Bueno, no importa que los niños escuchen, se van ahorita. Ayer había algo muy especial. Se estaba festejando a nivel internacional en Costa Rica los 45 años de SEAN en Costa Rica. Es interesante que en Costa Rica lo hemos dejado así como un poquito calmadito, pero a nivel mundial SEAN se está dando como más o menos en unos 130 países en el mundo. Y en Costa Rica hay algunas iglesias de las más grandes que han entendido que SEAN es importante para la iglesia. La iglesia donde estábamos ayer, que se llama Comunidad Sol, ¿cómo se llama el lugar Fran? San Sebastián. Es una iglesia bastante grandecita y más o menos como el 80% de sus miembros de la iglesia están estudiando SEAN. Están creciendo. Los cultos nos ayudan, pero no nos forman realmente. Necesitamos crecer. Y cuando estuvimos, nos habían invitado a una conferencia en una de las iglesias grandes que hay en Desamparado. Creo que se llama Visión de Multitudes, esto que tiene la radio. Y cuando estuvimos allí, más o menos esta gente, es una iglesia muy grande, tenía unos 675 estudiantes de SEAN, de solo la iglesia. Y la iglesia donde estuvimos ayer tiene 40 tutores. Hermanos, que nos motiva. Nos habían invitado a estar ayer porque se estaba anunciando lo que pasa mundialmente, aunque en Costa Rica somos un poquito, no informamos las cosas. Y me golpeó esto un poco, que el señor de Alemania, que es el que está al frente ahorita, él pensó que cuando se habló de Malí, dice que no sabían si ya nosotros estábamos muertos. Porque pues mundialmente fue a nosotros que por la gracia de Dios nos tocó hacer la traducción de todo SEAN al francés. Ellos no saben si estamos vivos o muertos, pero dieron la información. Hay 15,000 estudiantes en Malí, y de lo cual ha dado un fruto grande porque tenemos 103 iglesias. Y estamos orando y les pido oración. Posiblemente este fin de año sea nuestro último viaje a África, si Dios provee los recursos. Pero me tocó esto, el Señor dijo, no sabemos si ya este señor que hizo la traducción de SEAN está muerto, pero estamos vivos, hermano. Aquí estamos todavía y posiblemente vamos a enviar algunos, si nos hubieran pedido la documentación, pero somos así los ticos. La próxima vez es en Liberia y entonces no voy a ir porque no tengo tiempo, pero les vamos a enviar la documentación. Tenemos mucho material de todo el trabajo que se hizo en Malí por muchos años y Dios sea glorificado, la honra sea para Él. Así que hermanos, yo mandamos un grupo de estudiantes de esta iglesia a que se formaran como tutores
en Sean. Y tengo que decirles que me siento triste, dolido, porque ni unos, aparte de Catita, y creo que algo que está haciendo Steven, los tutores están dormidos y no han hecho nada. Un día van a tener que responder delante del Señor. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y a mí me gustaría que, si somos es Asociación de Iglesias Bíblicas quien tiene la franquicia en Costa Rica, aunque es a nivel interdenominacional, pero deberíamos ser un ejemplo de lo que Dios puso en nuestras manos. Así que solo les dejo eso ahí para que meditemos y pensemos. Creo que, y todavía estamos vivos, hermanos, no estamos muertos, pero para ellos nos han perdido el trazo. Vamos a pedir a los maestros que pasen con sus niños. Y ya recordaron el anuncio que dio el amado hermano copastor Fran. Varones, al final no se vayan. Hay una muy buena noticia, pero no podemos lanzarla al aire todavía, así que él la lanzará después. Pero hermanas, no es que les estaban echando, es que es una sorpresa para ustedes. Una sorpresa muy bonita, tal vez una de las mejores que han tenido, aparte de tener al Señor en muchos años en esta iglesia. Bien, pasaron los niños, vamos a orar, dando gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre, te alabamos porque es un privilegio inmerecido, Dios, estar en tu casa, rindiéndote culto con un grupo de amados hermanos y hermanas, algunos, Señor, pasando momentos tal vez difíciles, pero en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo a pesar de las circunstancias que puedan estarnos aquejando. Y hoy estamos orando, Señor, para que tu Espíritu Santo esté fluyendo, llenando nuestras vidas, nuestros corazones, abriendo nuestras mentes. Y Dios, que tu palabra tome un lugar especial en nuestras vidas. Y Señor, que despertemos del sueño en que a veces estamos allí tranquilos, reposados, pero Señor, no es tanto tiempo para eso. Es tiempo para movernos, predicar a tiempo y fuera de tiempo. El mundo se quema, la casa se quema, Señor, no hay tiempo de estar pasivos. Es momento de levantarnos, de apagar el incendio, Dios, para que las almas vengan a ti. Señor, te doy gracias por las personas que escucharon tu palabra en este fin de semana y que esa palabra, Dios, provoque un despertar, un avivamiento al 30, al 60, al 100 por uno, Dios. Y los que estamos acá, oh Dios, que en esta mañana tú nos hables de una manera especial y que seamos, Señor, sacudidos, movidos sanamente, Dios, para buscarte, Señor, y para decirte como dijo Isaías: heme aquí, Señor, úsame en tus almas a salvar para tu gloria. Bendecimos a las iglesias de otro lugar, también de todo Rotina de Costa Rica. Bendecimos el culto que se va a estar comenzando en unos minutos o que ya ha comenzado también en Santa Clara, Dios, que están pasando algunos problemas, Señor, se les dañó la compo y tantas cosas, que tú le guíes, Señor. No dependemos de estas cosas electrónicas, dependemos de ti, del Espíritu Santo, y que seas tú moviéndolos, motivándolos, Señor. Aleja todo desánimo en sus vidas. En el nombre de Jesús, bendice a Isa, Dios, que estará compartiendo tu palabra, y úsala para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos gozamos una vez más en el Señor y hoy quiero hacerles una pregunta. Una pregunta nada más. Y vamos a escuchar algunas respuestas, no tantos porque tenemos que compartir también, pero sí durante el compartir, y no sé si voy a terminar ahora, seguiremos después, porque es un tema muy importante que a veces hemos dejado de lado. La pregunta que yo le hago a ustedes, y es el tema que tengo para hoy: ¿quién es el Espíritu Santo? Uno o una, para usted. Nuestro Consolador. ¿Alguien más?
el amigo, el que nos guía, de- Dios, Él es Dios. Pero la pregunta la dejamos allí y para comenzar quiero tomar un versículo bíblico solamente con el cual vamos a comenzar en palabras de Jesús, nuestro Señor, el día que subió al cielo, el día que abandonó esta tierra físicamente como ser humano para regresar a su lugar de origen, al lado del Padre. ¿Y saben cuál es el versículo que tomaría para hablar de eso si fue el último día cuando estuvo sobre esta tierra y se fue? Estudiantes desean. ¿Qué pasaje tomaríamos? Está en Hechos. Es cuando nos cuenta la historia cuando Jesús asciende al cielo y sus discípulos van y le despiden y le ven irse y se quedan viéndole hasta que desaparecen las nubes. Pero antes de eso, Él dijo algo a ellos. Tuvieron una conversación muy interesante. Los discípulos, como somos así los seres humanos, estaban preguntando qué sigue. Y ahora, Señor, ya estás aquí, ya resucitaste, ya hemos visto que todo esto es la verdad. ¿Qué va a pasar? Jesús no les ha dicho que se está yendo, está hablando con ellos y ellos le hacen una pregunta que está en el versículo 6 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Pero no ese es el versículo que quiero leer, es el que está 2 más adelante, pero quiero comenzar con esta de la conversación que tienen con él. Y le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Las cosas van a cambiar, van a estar mejores. Ahora sí, todas estas cosas difíciles que hemos vivido, toda esta opresión del imperio romano, toda esta persecución, todas estas cosas terribles que se dan para tus hijos, se va a terminar. ¿Vas a restaurar el reino mesiánico ahora mismo? Y veamos lo que les responde Jesús. No les toca a ustedes saber los tiempos y las razones del Padre que puso en su sola potestad. Pero este es el versículo que quiero dejarle para hoy. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No para lo que a veces pensamos que debe ser, sino para lo que Dios cree que debe ser. ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Primero, para identificarnos como sus hijos. Es el ADN de Dios en nuestra vida. Pero dice, y me seréis testigos. Creo que en eso estamos fallando mucho. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayer cuando escuchamos que se decía que por este trabajo, por un momento no me sentí mal porque estamos vivos. No se sabe si estamos vivos o muertos, pues si estamos vivos, pero sí se dijo un informe, se sabe de lo que Dios está haciendo. No es importante que sepan qué pasó con los Rodríguez, pero sí qué pasó con el Señor. Y internacionalmente se sabe que hay 15,000 estudiantes de SEAN en Malí. Eso significa que Dios sigue siendo exaltado y glorificado. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una pregunta que casi nunca nos hacemos. Para algunos, el Espíritu Santo es percibido como un poder, como una fuerza. Caso como el caso del grupo que todos conocemos, los falsos testigos de Jehová. No digo falso por su grupo, digo falsos testigos de Jehová porque ¿quién es un testigo? Un testigo es alguien que vio, que conoce, que sabe. Ellos no han visto a Dios. Por lo tanto, no pueden ser sus testigos. Pero el único testigo de Jehová que existe en la tierra, que existió y que existe porque está presente a través del Espíritu Santo, se llama Jesús. Jesús que salió del Padre, que lo conoce, que vino de Él es el testigo. Los demás son falsos testigos, nunca lo han visto, no saben nada.
Entonces, ¿cuántos testigos de Jehová hay? Solo uno. ¿Y cómo se llama? Jesús. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? No es que estoy diciendo discriminatorio, son falsos porque ellos no han visto, no han oído nada, por lo tanto no pueden ser tus testigos. Jesús es el único testigo de Jehová. Para ellos, Jesús es una fuerza, aunque no entiendan lo que están diciendo, al final para ellos sigue siendo una fuerza en función. Y para algunos creyentes también, Jesús es ese poder que transforma, que hace. ¿Ustedes creen que Dios quiere que lo veamos de esta manera? Tenemos que hacernos la pregunta. Para otros entonces el Espíritu Santo es ese poder sobrenatural que Dios nos da como una bendición especial para nosotros los creyentes. ¿Usted cree eso? Bueno, en cierta manera sí es cierto. Pero ¿será esa la forma como Dios quiere que nosotros veamos al Espíritu Santo? Si pensamos que el Espíritu Santo es un poder dado de parte de Dios, o una fuerza sobrenatural que tenemos de parte de Dios nosotros los creyentes, estaremos muchas veces los creyentes están pendientes de buscar eso, buscar ese poder, buscar esa presencia, buscar eso que lo lleva sobrenaturalmente. Pero yo no estoy muy convencido que sea eso lo que Dios quiere, que sea eso a lo que Dios le interesa, porque esto nos va a llevar tal vez al orgullo, al egoísmo y a mostrarnos con los demás. Hay iglesias que se miden con otras, hay iglesias que dicen, venga a mi iglesia porque ahí sí hay poder, aquellas muertas están. Aquí sí realmente se mueve el poder. A mí no me preocupa mucho el poder que digan que se mueva, yo quiero ver el poder si se está moviendo allá afuera. No con lo que me dice, sino con su vida, con su andar, con ese diario vivir continuo. Pero, ¿qué pasa? Si lo vemos solamente realmente como eso, o realmente la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que no es una fuerza ni un poder. ¿Qué es? ¿Qué es? Una persona. A veces vemos en el Facebook que alguien dice, yo quiero que me valore por lo que soy, no por lo que, como la persona que soy, no como lo que usted cree que soy. A veces nos valoran por el nombre que tiene, por la familia a la cual pertenece, por la posición, la profesión, lo que posee, y no por la persona que usted es. El Espíritu Santo tenemos que verlo como eso, como la persona que es. Y porque pensamos que el Espíritu Santo no se da con medida. El poder y todo eso se puede dar con medida y tener parte, mucha o poca. Pero imagínese usted con su pareja. ¿A usted no le gustaría tener la mitad de su pareja? ¿O un pedacito, un brazo, así, guardarlo? No, quiere tenerlo o tenerlo entero, ¿no? Completamente. Es una persona que está al lado suyo con sus aciertos y también con los que no le parezca tan acierto, pero son personas. El Espíritu Santo es una persona que está allí en nosotros, no con medida, para que le tengamos con nosotros, viviendo con nosotros, y no como estuvo en el tiempo de Jesús. Jesús caminó con sus discípulos al lado. La diferencia es que ahora ya Jesús no camina con nosotros, está en nosotros a través del Espíritu Santo, dentro, enseñándonos, guiándonos. Así que la primera cosa que quiero que pensemos es el concepto que de poder nos lleva a una exaltación. Hay gente que está tan orgullosa del poder que Dios emana en ellos a través del Espíritu Santo. Y no es este el punto, porque a veces nos preocupamos más por eso y la gloria no termina siendo para el Señor, sino para la persona que tiene esto. Pero
nosotros queremos exaltar no la autosuficiencia nuestra ni el orgullo espiritual que podemos poseer por el Espíritu Santo que está en nosotros. Aunque decimos que es la gracia de Dios y el privilegio de Dios de parte suya en nuestra vida, pero no estamos dándole lo que el Espíritu Santo merece, el reconocimiento, el valor, el respeto y la adoración que Él merece como persona, más que los beneficios que alguien puede darte. Como cuando usted tiene a alguien, un proveedor fuerte que te puede dar muchas cosas. ¿Qué pasa cuando ya no te las da más? ¿Qué ocurre? Él, como la tercera persona de la Trinidad que es Dios y es digno de nuestra adoración, de nuestra atención, de nuestro amor y de nuestra fe. Entonces, dejemos de estar pensando en el poder. Pensemos en lo que Él es, en tu vida, lo que representa. ¿Para qué Dios te lo puso? Alguna gente dijo, es mi ayudador, es mi consolador, es nuestra guía, el que está ahí para ayudarte. Pero hay muchas cosas más. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto nos enseña la Biblia sobre la persona del Espíritu Santo? Su majestad, su santidad, el hecho de que Dios mismo ha descendido y mora en usted y en mí. Y es lo que nos hace cristianos. No es el venir a esta iglesia, no es el llamarse cristiano. Yo espero que todos ustedes sean cristianos, pero yo no sé, yo no soy Dios. Y lo he dicho y lo digo 1000 veces y lo seguiré diciendo. Y cuando hablo con la gente en la calle, me encanta evangelizar. El que usted venga a esta iglesia, si usted cree que eso le salva, le engaño porque es mentira. El único que salva se llama Jesús. Y el único quien convence a la gente de pecado es el Espíritu Santo. Y Él nos enseñará, dijo Jesús, todas las cosas. Y es a través de Él que podemos tener el discernimiento de lo que Dios quiere para usted y para mí. Y es lo que nos da esa estabilidad. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no se engañe, no es cristiano. Usted puede ser miembro de esta iglesia, pastor, si quiere cantar. Eso no te sirve de nada. Cuando llegues delante de Dios, eso no será un atributo para entrar al cielo. Simplemente, eso fue un privilegio que Dios te dio porque era su hijo o su hija al cual servías. Entonces, el hecho de que Dios mismo ha descendido para morar en nosotros debe llevarnos a esta humildad como personas que no lo merecemos, a la obediencia y desechar toda autosuficiencia y mérito. No tenemos ningún mérito, hermanos. Fue su gracia solamente. A Él le plació habitar en usted y en mí. Si fuera por méritos, hay mucha gente en el mundo con más méritos que usted y que yo mismo. Están fuera. Un día Dios te encontró y la palabra dice, no es que nosotros le hayamos amado primero, es que Él nos amó primero. Y no es que usted lo encontró, Él te encontró porque estábamos perdidos. Vamos ahora a estudiar entonces la persona del Espíritu Santo, no el poder sobrenatural al que muchas veces hemos interpretado mal y lo hemos entendido mal y nos hemos orientado mal. Hay gente que está detrás del poder del Espíritu Santo, creyentes, cuando debemos de estar detrás de la persona del Espíritu Santo para exaltarle, para glorificarle, para adorarle, para respetarle, para permitir que cada día nos guíe y nos bendiga. ¿Se da cuenta que hay diferencia? Escuchamos gente hablando, quieren, Señor, dame doble porción de tu Espíritu, pero ¿sabe qué es lo que están pidiendo? Doble poder de Dios en su vida. Eso es una gracia de Dios. Él puede usar a quien quiera.
Jesús dijo, cuando le dijeron en su entrada triunfal en la última semana, cuando le dijeron, dígale que esos chiquitos no griten tanto, que se callen, están haciendo un bullón. Dijo, si ellos callan, aún las piedras pueden clamar al Señor. Eso el Señor puede hacer. El Señor puede hacer que aún las piedras le adoren. Si usted no lo quiere hacer, las piedras pueden adorarle. Entonces, la primera cosa es que la obra del Espíritu Santo, ¿cómo la hace? Es como una persona actúa. Usted hace cosas porque es persona. Y todos tenemos diferentes maneras de actuar. No todos lo hacemos de la misma manera, tenemos diferentes personalidades. Pero todos hacemos algo como persona. Los que ya no están no pueden hacer nada. O cuando usted duerme tampoco puede hacer nada, tal vez roncar y quitarle el sueño al que está al lado. Pero cuando estamos activos, las hermanas yo las veo limpiando. Este fin de semana estaban corriendo porque estábamos despidiendo los restos mortales de nuestra hermana Oily. Y eso somos, estamos vivos, pues el Espíritu Santo es una persona que está viva. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 14 y empezamos a verlo como lo que Él es. Capítulo 14, versículo 17. Vamos a tener muchos versículos bíblicos hoy. No se preocupe si no terminamos siguiendo. Es importante que nosotros meditemos en la palabra. Capítulo 14, el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, ¿qué dice de nosotros, de ustedes y de mí que somos cristianos? Nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Por qué conocemos al Espíritu Santo? Por el poder que actúa en usted, por el poder de cuando le pone la mano a alguien se sana o le dice algo y ocurre un milagro, lo que sea. ¿Por eso conoce usted al Espíritu Santo? No. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Romanos 8:9. Entonces usted lo conoce porque mora en usted, si es que mora en usted. Y si no mora en usted, permítame decirle que usted no es cristiano. Mejor acepta a Cristo porque si se muere, se va a ir al infierno. Lo que te hace un cristiano, una cristiana, no es cuánto poder tienes. Lo que hace su hijo o su hija, que sea su hijo o su hija, es que tiene su ADN, es que tiene su sangre. El hijo del vecino o la hija de la vecina puede ser mejor que la suya, pero no es su hija, es la hija del vecino. Y el privilegio suyo es tener el Espíritu Santo porque eso es lo que te hace un cristiano, un hijo o una hija de Dios. Y si alguno no lo tiene, no es cristiano. No importa lo que haga, no importa cuánto talento tenga, no importa cuánta capacidad tenga, no importa cuánto don de gente tenga para comunicar a las personas. Eso no lo hace un hijo de Dios ni una hija de Dios. Entonces, ¿por qué lo conoce usted? Porque mora en usted. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el pasaje? Que el mundo no le conoce. El mundo le conocerá el día que reciba a Cristo en su corazón, pero mientras no tenga a Cristo en el corazón, no conoce al Espíritu Santo y permanece en nosotros y estará en nosotros. Versículo 26, seguimos leyendo lo que dice el versículo 26. Mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Si usted no tiene el Espíritu Santo, va a andar perdido. Hermanos, ahorita el internet está lleno de un montón de basura y la gente se está llenando de eso. Pero usted puede tener las mayores cosas. Si el Espíritu Santo no está en usted, no va a entender nada. La gente en el mundo tan inteligentes que son y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Ayer estábamos escuchando de lo que está pasando en el mundo ahorita, la inteligencia artificial.
¿Cómo se está estafando la gente con esto? Nos decían que en Europa ya está llegando a Costa Rica y alguna gente están viendo eso. Pueden poner tu voz, tu imagen, tu figura, tener tus ideas, tu pensamiento con toda la información que hay y salir en tu nombre, con tu imagen, con tu nombre, con tu voz y estafarte. Se llama inteligencia artificial. Ahora muchas de estas cosas están guiando aún a la iglesia. La iglesia se está dejando guiar por estas cosas. Pero ¿es eso lo que debe guiarnos? No, dice el versículo 26, mas el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Si no estamos dejando que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra, hoy estoy orando que el Espíritu Santo esté revelando a su vida esta palabra, que permanezca, que aclare lo que tienes que entender, lo que tienes que atesorar para tu corazón, que va a enseñarle todas las cosas, aún las cosas más pequeñas. Aún las cosas más insignificantes en la vida, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para saber cuál es la voluntad de Dios. Preguntarle, ¿es eso en el matrimonio? ¿Por qué hay tantos fracasos en el matrimonio? Porque nos dejamos guiar por un montón de cosas, pero ¿le preguntaste al Señor si era esa la pareja con la que debías de casarte? Si era esa la pareja con la que debías de pasar el resto de tu vida, o simplemente te dejaste llevar por otras cosas. Ahí tienen las consecuencias. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para enseñarnos, para ministrarnos en todas estas cosas, para recordarnos la palabra que muchas veces se nos ha olvidado. Todo lo que Jesús dijo no lo vamos a recordar siempre, pero en los momentos más difíciles el Espíritu Santo te lo va a revelar, te lo va a traer. Seguimos avanzando en lo que la Biblia nos enseña con respecto a eso. Dice que el Padre lo enviará en su nombre y no solamente nos consolará, nos ayudará, nos enseñará todas las cosas que Él dijo, siguen siendo pertinentes hasta que Él vuelva otra vez. En el capítulo 15, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 26 nos dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, que también es nuestro ayudador, a quien yo enviaré del Padre. Vean que antes dice que el Padre lo enviará en mi nombre. Ahora dice el Hijo, soy yo quien lo estoy enviando de parte del Padre. ¿A quién? Se lo está enviando no al mundo, se lo está enviando a usted, porque al mundo el Espíritu Santo solamente le sirve para convencerle de pecado, de que es pecador y que necesita a Dios, pero a usted le guía, le enseña, le ayuda, le consuela, le guarda, le revela la voluntad de Él cada día. Enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Él es el verdadero testigo de Jehová, de Dios. Él es el que da testimonio de dónde está el verdadero Jesús. Hoy estamos viendo tantas cosas, hermanos. No todo lo que brilla es oro. Y la única manera de discernir la verdad con tanta mentira que hay es a través del Espíritu Santo. Hay tanta gente que está confundida. Y podemos dar la mejor doctrina. Y podemos dar los mejores cursos bíblicos. Pero si el Espíritu Santo no te guía, no va a servir de nada. De nada va a servir. Usted puede ser un maestro de la ley como lo era Nicodemo y no entender que tenía que nacer de nuevo. Y ni siquiera saber qué era esto. Hay gente más sencilla, pero a través del Espíritu Santo Él le estará revelando y vivirán vidas estables. Lo triste que vemos es que hay gente que comienza bien y terminan mal. La única manera de terminar bien es si el Espíritu Santo nos está guiando, nos está ayudando, nos está orientando día a día. Él procede del Padre, pero dice, yo lo enviaré, testificará de mí. Y ahí mismo en el capítulo 16, el versículo 8 dice, y cuando Él venga, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo estaba limitado. Venía sobre Jesús, venía sobre una persona en específico y se volvía a ir. Pero después de que llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo permanece ahora acá en la tierra.
pero no solamente permanece en la tierra, permanece en el corazón de cada cristiano. Porque cuando usted acepta a Cristo ocurren dos cosas. Una, el Espíritu Santo viene a morar a su corazón, que es lo que te hace un hijo de Dios. Y la segunda cosa, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y Él está ahí para ayudarte cada día. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. En el mundo está solamente para convencer al mundo de pecado. Pero ¿cómo va a convencer al mundo de pecado si los cristianos tenemos la boca cerrada? ¿Cómo irán si no hay quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Porque cuando usted abre su boca y proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace su obra, convence. No es usted quien convence, no son sus argumentos. Es el Espíritu Santo convenciendo a esa persona que necesita ser salvo, y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces dejemos de estar pensando en ese poder que nos encanta tanto, que nos llena de orgullo. Pensemos en la función que el Espíritu Santo tiene ahora en nuestras vidas. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero hemos enseñado tan mal en las iglesias y estamos motivando a los hermanos. Busca el poder, hermano, busca el poder, busca el poder. Es cierto, el poder es importante cuando Dios lo usa correctamente para su gloria, pero cuando llena de orgullo a las personas, se convierte en una arma del diablo para apartarte de Dios y para robarle la gloria al que lo merece todo, que se llama el Señor Jesús. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La explicación a estas acciones del Espíritu Santo están en los versículos 8 y 9, ahí donde hemos visto, y el 10 también, del pasaje que estamos leyendo, que comenzamos leyendo en el libro de los Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos en Jerusalén, para nosotros, para que seamos testigos acá, en Orotina, en el barrio donde usted está, en toda su provincia, en todo este país y más allá, amados hermanos. Es por el privilegio y el gozo. La iglesia es una. Alguien me preguntaba este fin de semana, un señor me hacía una pregunta y me dice: lo que yo no entiendo es por qué hay tantas iglesias. ¿Hay muchas iglesias? ¿Qué piensan? ¿Cuántas iglesias hay? Solo una. Nosotros estamos viendo grupos, pero permítame decirle que Dios está viendo su iglesia, y la iglesia es una. Y en esa iglesia, que un día se va a ir con el Señor, posiblemente estén algunos de acá, posiblemente hasta algunos católicos y de todos los lugares, porque no va a entrar Betel, ni va a entrar Tierra de Dios, ni va a entrar, pongan el nombre que usted quiera. Dios está viendo, la iglesia es una. Una. Somos nosotros los seres humanos los que hemos hecho estas divisiones. Y está bien que se pueda reunir para glorificar a Dios, pero la iglesia es una, no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Y esa se llama la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dejemos de hacer diferencia con los hermanos. He escuchado cosas como cuando alguien se va de la iglesia y ya los hermanos ni le hablan. ¿Qué es esa cosa? Usted no ha entendido entonces lo que es la iglesia. Y que el Espíritu Santo te esté guiando. Si alguien tiene a Cristo en el corazón, es mi hermano y es mi hermana, aunque no se congregue con nosotros. Porque un día estaremos allá. Posiblemente hay mucha gente que no vas a ver allá. Y hay mucha gente que vas a pensar que no están y ahí los vas a encontrar. Empecemos a ver la iglesia como el reino del Señor, que es una. Dejemos de estarnos dividiendo, hermano. Eso viene del infierno mismo. Los que provocan división, dice Pablo, ni se junten con ellos. Hablé de eso el domingo pasado. La iglesia es una. La iglesia es la iglesia del Señor. Y esto tiene que ver con la evangelización. Porque la iglesia, el Señor la tiene aquí con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de por qué la iglesia está en la tierra? ¿Para qué? Para que anunciemos las buenas noticias,
para que el mundo perdido sea salvo. Los ángeles anhelan eso, pero Dios no les dio el privilegio a ellos, nos lo dio a usted y a mí. Y ese privilegio usted lo ha denegado y lo ha dejado ahí. Cuando usted cierra su boca, cuando usted no comparte, cuando usted no testifica, está arruinando el plan y el propósito de Dios para el cual Dios le tiene. Alguna gente me dice, pastor, no diga eso, suena feo, pero es la realidad, hermana. Tenemos que ser realistas. No nos gusta decir las cosas bonitas, pero tenemos que decirlas tales y como son. Algunos creyentes mejor se murieran. No vaya a ser que se pierdan acá. Mejor que se vaya al cielo ya. Si no quiere hacer nada, que se vaya al cielo, está con el Señor. Aquí en la tierra se la está jugando. Si está desobedeciendo, cae en pecado, que si Dios se aparta, se va a ir al mundo. No es más seguro. Pero no, Dios te tiene con un propósito. Compartir las buenas noticias. Entonces dígase, Dios me tiene aquí para hacer su obra. Soy una herramienta en las manos de Dios para que el mundo que no le conoce, le conozca. Soy portador del Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y mora en mí. Soy ese recipiente poderoso. Tu cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo para que seas testigo de la gracia de Dios. Amén. Para eso está el Espíritu Santo. Es lo que hace la persona del Espíritu Santo en su vida. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os lo hará saber. Todas las cosas que habrán de venir. Él nos está revelando también las cosas que siguen. Por dónde caminar, qué hacer. Tabito, las casas que hay que hacer allá, cómo hay que hacerlas, por dónde. El Espíritu Santo, quien te guía. Métete ahí, se te va a quebrar el carro, no te metas, te vas a matar. Vaya por acá. Dios, estamos ahí, tú no estás allá haciendo casa, estás sirviendo al Señor y de hecho haces casa y te pagan. Pero ahí estamos con un propósito. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que creemos que estamos haciendo, no, estamos sirviendo al Señor y hacemos otras cosas. Como decía Sixto un día, dice, yo espero que un día me manden como embajador a algún lugar para servir al Señor y el gobierno de Costa Rica me pague un sueldo. ¿A qué privilegio? Sí, usted está donde está para ser un testigo de la obra del Señor a través del Espíritu Santo y le pagan. Y sea justo. Y haga lo correcto, porque usted no está sirviendo. Si usted trabaja para Cristian, no trabaja para Cristian, trabaja para el Señor. Pero el trabajo que realiza para Él, hágala como si lo hace para el Señor. Eso dice la Biblia. Todo lo que usted hace donde está, usted lo hace como para el Señor. Pero ahí está haciendo otra cosa. Esto es una extra, hermano. Es una extra. Seamos esos testigos vivos. Guiará toda la verdad y lo toma cada día. Todo lo que tenía que ver con los creyentes en el tiempo de la iglesia primitiva y de hoy. Algunos creen que el Espíritu Santo ya pasó de moda. Olvídese, el Espíritu Santo está más vigente que nunca y nunca dejará de estar vigente hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Amén. El Espíritu Santo es el ministerio del Espíritu Santo ahora. Así que no nos equivoquemos. Y sigue operando tan activamente. El problema no es el Espíritu Santo, somos nosotros la comprensión que tenemos. Es lo que nos dice el versículo 14 que tenemos ahí. Él me glorificará. Usted no puede glorificar al Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué la gente no está glorificando al Espíritu Santo, al Señor? Porque no le está dando el lugar al Espíritu Santo que debe tener en su vida. Y por eso no le está glorificando. Está glorificando otras cosas, está haciendo un montón de otras cosas, pero no está glorificando a Dios. Porque ¿quién hace que glorifique al Señor? El Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si usted quiere glorificar a Cristo, déjese guiar por el Espíritu Santo. Porque si no, olvídese, usted estará glorificándose tal vez usted mismo.
o lo que usted hace, o su posesión, o lo que tiene, o su matrimonio, o su carro lindo, o sus zapatos, o el templo donde se congrega. Estamos acá para glorificar al Señor y eso lo hace el Espíritu Santo. Sin Él es imposible hacerlo. Sin Él no podemos lograrlo, amados hermanos. En el capítulo Hechos 1:16, vayamos otra vez al libro de los Hechos. Capítulo 1, el versículo 16. Antes de que el Señor, cuando está yéndose ya, está para irse al cielo, dice algo muy interesante para sus discípulos. Ya el Señor sí realmente ha partido. ¿Y qué es lo que dice el versículo 16? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Judas era, por así decirlo, era uno de nosotros en el grupo humano en la tierra. Podríamos decir, si estuviéramos en ese tiempo, se congregaba en la iglesia de Betel. Estoy parafraseando esto. Era del grupo de los discípulos. Había sido escogido como Jesús entre los 12. ¿Y qué terminó haciendo Judas? Guiando a los que apresarían a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Quién había dicho eso? El Espíritu Santo. Nadie quiere tener el papel de Judas, ¿no? ¿O sí? Pero la única manera de que no tenemos el papel de Judas es porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que nos guía. Porque el diablo querrá guiarte como guió a Judas. Y nos dice la palabra, hay algunos pasajes que podemos leer ahí sobre esto. Dice que el rey David lo había dicho, Salmo 69, el versículo 25, el rey profetizando como profeta de Dios, hablando de estas cosas que vendrían, 69, 25, si alguien quiere leerlo. Es el pasaje que se está citando. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Era salmo de David. Y también nos lo dice otro salmo ahí, pero no vamos a leer todos esto. El 109 y también desde el 8 al 20, hablando de lo que espera a las personas que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, pero están siendo guiados por otra motivación. Voy a leer el Salmo 109 y voy a leer este pasaje, lo que dice. No estaba hablando solamente de eso, pero cuando no estamos siendo guiados por el Señor, estas van a ser las consecuencias que le esperan a alguien que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Sean sus días pocos, tome su oficio otro. Sí estaba hablando de Judas. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor apodérese de lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. Y no tengas quien te haga misericordia. Y sigue hablando, voy a avanzar, voy a ver hasta los últimos versículos del 18 al 20. Se vistió de maldición como su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Versículo 19, sale como vestido con que se cubra en lugar de cinto con que se ciñe siempre. Versículo 20, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mí. A los que no glorifican al Espíritu Santo ni le toman como la persona que es, consecuencias como esta le vendrán en la vida. Es que la bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra, y no añade tristeza con ella. Pero para recibir la bendición de Dios, el único camino que tenemos es ser guiados por el Espíritu Santo día a día, hermanos. Cada momento de nuestra vida. No os embriaguéis con vino, dice Efesios, en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos
insta, nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo día a día. No es su poder, de su dirección, de su consejo, de su ayuda, de cómo debemos hacer las cosas. En el tiempo de Jesús, Él caminaba con sus discípulos para decirles cómo y cuándo hacerlo. Ya Él se fue a la presencia del Padre y está hoy aquí en la presencia del Espíritu Santo para hacer algo más poderoso, porque mora dentro de usted, en tu corazón, en tu mente. Así que, amados hermanos, ¿de cuánto debemos depender del Espíritu Santo? El 100%. Cada día. Cada momento. Porque puede hacer que ahora te diga algo y 5 minutos después te diga otra cosa. Como cuando David iba a luchar con los filisteos. Hay un momento que viene el Espíritu Santo y le dice: levántate, ve sobre ellos, los vas a vencer. Y se levanta sobre ellos y los aplasta. Y luego se vuelven a levantar los filisteos y vuelven, y el rey, a veces nosotros, como ya tenemos experiencia, nos mandamos. Ya sabemos cómo hacer las cosas. Somos expertos en cómo hacer las cosas y nos quebramos la nariz en el suelo. Pero David no hizo eso, le consultó otra vez al Señor. Y el Señor le dijo: no subas. Primero le dice: sube y aplástalos. Ahora vuelven a venir. ¿Y él qué hizo? Consultó otra vez a Dios. Y el Señor le dijo: no, no vayas. El Señor es sabio. Lo hace a través del Espíritu Santo, sino que rodéalos. Y cuando oigas el ruido sobre las balsameras, entonces levántate, porque mi espíritu va como poderoso gigante delante y los aplastarás. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera subido pensando que ya lo sabía hacer? Nosotros confiamos en nosotros mismos. La experiencia que tenemos no vale de mucho, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo cada día. Y sabe una cosa, ahorita te puede decir algo y 5 minutos después te lo puede decir de otra manera. Y ese es el éxito en la vida cristiana. Depender del Espíritu Santo cada día. Hechos capítulo 8, versículo 29. Se podría llamar los hechos del Espíritu Santo. Posiblemente vamos a avanzar y paremos y luego sigamos, porque es un estudio muy importante, bastante largo, pero es importante que lo entendamos. A veces predicamos mensajes muy bonitos, son importantes, pero ya el próximo domingo ni los recordamos. Necesitamos dar doctrina, necesitamos tener enseñanza bíblica que nos va a dar fuerza en nuestras vidas espirituales continuamente. El capítulo 8 del libro de los Hechos, el versículo 29 nos dice la palabra de la siguiente manera. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: oiga, esto no es una fuerza. Esto no es una fuerza activa. Es una persona que está guiando, que está dirigiendo. El Espíritu Santo, que ¿a quién le dijo? Le habló a Felipe. ¿Y qué le dice? Hay un hombre que va ahí pasando en un carro. Viene de Jerusalén, venía de África, venía de adorar. Estaba adorando en Jerusalén y ni entendía nada. Pero Dios tenía un plan de él, porque conocía el corazón de este hombre y Dios sabía que ese hombre tenía que ser salvo. Y es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado, al ser humano. Y lleva a su siervo Felipe hasta allá y al desierto, y le dice, y le habla y le da instrucciones claras y le dice, ¿qué es lo que le dice a Felipe? Vea qué interesante. El Espíritu Santo le dice: acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? ¿Le dijo cada palabra que tenía que decirle? No. Le dijo: acércate, júntate a ese carro. Pero usted, como cristiano, como hijo de Dios, también tiene iniciativa que el Señor le ha dado. Y usted tiene que moverse. Dios no elimina sus capacidades que usted tiene. El Señor lo que te da es dirección de qué hacer, en qué momento hacerlo. Pero no te va a decir, no te dicta cada cosa. A usted le toca moverse. Felipe se acerca al carro. Y cuando se acerca al carro, oye que este hombre va leyendo la Biblia. Y va leyendo al profeta Isaías. Y le sigue diciendo el Espíritu Santo: no, ya no le dice nada. Ya le dijo lo que tenía que hacer. Y él actúa y le pregunta: ¿y lees lo que entiendes?
Y si usted sigue leyendo el pasaje, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y se sube al carro y comienza a explicarle la palabra. Y todos sabemos lo que ocurrió. Este eunuco recibe a Cristo y ahí mismo en el camino es bautizado. ¿Y qué pasó después? Posiblemente comenzaron muchas de las cosas que están ocurriendo. ¿Sabían ustedes que ahorita mismo el evangelio donde está corriendo más en el mundo es en África? Hay iglesias de 4,000 y 5,000 miembros. Les estaba presentando unos hermanos. El presidente de la IBC acaba de estar en Mozambique y nos mandó una foto de la iglesia donde estaba. Tenía una coral, hermano. Aquí teníamos unos hermanos cantando. Gloria a Dios por los hermanos y hermanas que nos estaban dirigiendo a las alabanzas. Tenían una coral de más o menos 50 personas. Imagínense qué manera de templo para tener un altar donde hay 50 personas paradas arriba una coral en África. Pero el lugar donde el evangelio fue cuna, como fue Europa, hoy los templos están cerrados y es a evangelizar. América Latina, hubo un momento que había un renacer y ahorita hemos entrado como en algo dormido. Cuidado, hermanos, vea lo que le pasó a Europa. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos que el Espíritu Santo nos despierte. Estamos muy contentos, estamos muy pasivos. Y recordemos que este mundo no es nuestro hogar, estamos de paso. Pero mientras estamos acá, como instrumentos en las manos de Dios, hagamos lo que nos corresponde hacer, porque el Maestro es Él. Y solamente somos instrumentos en sus manos, a tiempo y fuera de tiempo. El Espíritu Santo necesita guiarnos, orientarnos. Felipe habló, el evangelista, a este hombre. Dios le dio instrucción de cómo acercarse, qué hacer. Pero veamos al Espíritu Santo actuando. Capítulo 13 del libro de los Hechos, el versículo 2. Dios le había dicho a la iglesia el pasaje que leímos al principio: y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia creció rápidamente. Primer mensaje de Pedro y se convirtieron 3,000 personas, capítulo 2. Y luego en el capítulo 4 y 5 vuelve a predicar otro sermón y se convierte en 5,000 personas. Una iglesia inmensa, 8,000 personas rápidamente. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron a pelearse adentro por la comida. Las argollas comenzaron. Las mujeres helénicas, ¿qué quiere decir? Los judíos que vivían en otra parte eran los helenistas y estaban mezclados con otra cultura, los que hablaban griego. Los de casa, los que estaban acá, los judíos puros, venden todas sus propiedades, empiezan a repartirse la comida. Y ahora sí, los seres humanos somos así, empezamos a darle a este le damos mejor, a usted no le damos eso, mejor le damos a este. Y empiezan a repartirse y se presenta la queja. Oiga, nos están discriminando. Y los apóstoles dicen, no es justo que nos pongamos a repartir comida. Alguna gente cree que Dios nos puso a repartir comida. Dios no nos puso a repartir comida, nos puso a repartir su palabra. Y dicen los apóstoles, no es justo que dejemos de predicar la palabra para repartir comida. Busquemos hermanos en la iglesia llenos del Espíritu Santo para que repartan la comida. Pero se quedaron ahí, felices, tranquilos. Y después de un tiempo, no fue el diablo, el Señor saca su espada, porque si no ahí estuvieran y usted y yo estaríamos perdidos. Y la iglesia tiene que huir para salvar la vida. Así que estos que los estaban atacando no venían de parte del diablo, era el Señor. Y huyeron. Y mientras iban huyendo, iban predicando el evangelio en Samaria. No les dijo que fueran a Samaria, no iban a ir nunca. Ahí se hubieran quedado, ahí estarían todavía. Y llegaron hasta Antioquía. Y se les había dicho, no prediquen solamente a judíos, pero estos llenos del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, los líderes dijeron, usted se calla y solamente a judíos, pero ellos llenos del Espíritu Santo se van y le hablan también a los griegos.
Y los griegos empiezan a convertirse a Cristo y se hace todo, y ahora sí hay toda una preocupación. Y en el capítulo 15 vemos que tienen que enviar de Jerusalén allá para poner orden, porque ya la iglesia está mezclada también con la gente que era del mundo. Pero esta gente que era del mundo ahora vienen a Cristo y son hijos de Dios. Era el plan de Dios. Si el plan de Dios es que todo el mundo sea salvo, que nadie se pierda, hermanos, somos nosotros los que discriminamos. Pero esta iglesia comienza a crecer y vea lo que ocurre, vea lo que hace la persona del Espíritu Santo, capítulo 13. Pablo, los que van a estudiar vida de Pablo se dan cuenta que después de 14 años, Pablo se que vaya perdido porque los creyentes ni lo querían. Casi lo matan más bien los judíos. Y ahora lo trae Bernabé y está con la nueva iglesia ahí trabajando. Pero vea lo que ocurre, están orando, ayunando, buscando al Señor. Dice el versículo 13 de Hechos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que era una iglesia mestiza, la mayoría de ellos eran gentiles. Profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucido de Cirene, Manaén, el que había sido criado de Herodes, el tetrarca y Saulo, que el que luego fue Pablo. Y ministrando estos al Señor, ayunando, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo les habló porque es una persona. ¿Quién fue el que envió los primeros misioneros? ¿Fue la iglesia o fue el Espíritu Santo? Vea lo que dice. Versículo 2, ministrando esto, el Señor les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. ¿Quién les había encomendado un ministerio? ¿Quién? El Espíritu Santo. Hermanos, no es un poder, no es una fuerza, es una persona que razona, que piensa, que conoce, que sabe lo que está haciendo, que nos muestra la voluntad de Dios. Y le dice a la iglesia, cuando la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo, está siendo guiada por la carne, hermanos. Y vamos a cometer muchos errores, y vamos a hacer muchas cosas, y vamos a hacer elecciones que no vienen de Dios, que el diablo se va a ocupar de eso. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Y saben una cosa, ¿a quién cogió? A los pastores más importantes que tenía esa iglesia en ese momento. No, hermano, ¿cómo vamos a mandar a los pastores? Mandemos al hermano que limpie el piso, al pastor lo necesitamos acá. Siempre recuerdo una vez, éramos pastores en San Lorenzo, en Desamparados, y una noche después del culto, venía una muchacha por la calle llorando. Hace muchos años, eso fue como en el año 87, algo por ahí, hace muchísimos años. Algunos de ustedes ni habían nacido. Venía con un chiquito de la mano y con otro bebé en sus brazos y venía llorando por la calle. Y mi esposa y yo, nosotros vivíamos al cruzar la calle, la paramos, hablamos con ella, la consolamos y ella venía sufriendo por un montón de cosas. Esa noche entregó su corazón a Cristo y empezó a congregarse en la iglesia. Y se quedó con nosotros ahí en la iglesia y empezó a crecer, pero el siguiente año el Señor nos envía para África. Y ella un día dijo estas palabras, llorando, nos amaba ella. Dijo, pastores, ustedes no nos aman a nosotros. Ustedes aman más a esos negros africanos que a nosotros. Y nos están dejando para irse a pastorear esos negros. No entender la voluntad de Dios. Claro que les amábamos, pero aquí hay tantos pastores que podían hacerlo. Si Dios saca a los pastores para llevarlos a otro lugar, Dios levantará a otros pastores, otros líderes. Pero queremos dar lo peor, debemos de dar lo mejor que tenemos. Y que hoy hayan 103 iglesias en África del trabajo que Dios hizo, no nosotros. No es que amábamos más a los negros, Dios ama a todo el mundo. Solo recuerdo, se los cuento como ejemplo. Ella pensó que no le amábamos, le estábamos dejando. Se había pegado con nosotros por esta relación de cómo le ayudábamos en un momento de sufrimiento. Pero ella no había crecido, necesitaba entender
el propósito del Espíritu Santo acá en la iglesia de Antioquía. ¿A quién llama el Espíritu Santo? ¿A quién habían mandado a poner orden en la iglesia? A Bernabé. ¿A quién trajeron a Pablo? Los dos más importantes. A esos escoge el Espíritu Santo. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que le he encomendado. ¿Y que para que llevaran el evangelio a toda Asia Menor y muchas personas fueran salvas? Y la iglesia ha llegado hasta nosotros hoy por la obra de un hombre como el apóstol Pablo. ¿Cómo sabe usted, si usted que es un líder acá, usted cree que solo Dios lo quiere tener como líder de esta iglesia? Pues si usted es líder, Dios va a sacarte para que vayas a los perdidos. Y si sos un líder, habrás levantado otros que tomen tu lugar y que sigas haciendo lo que están haciendo y tienen más ayuda. Y usted tal vez estará un poco solo, pero estará el Espíritu Santo con usted. Para eso te ha llamado, para eso te ha escogido. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, hermano. Si no, estamos caminando en la carne. Al diablo no le importa que esta iglesia esté llena si te pone un candado afuera y muérase cantando si quiere, porque el mundo se pierde y allá Él tiene su trono. Allá afuera, en los perdidos, ahí es donde tienes que mostrar que que tienes ese poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que seáis testigos acá, allá y hasta lo último de la tierra. Mientras existan personas en el mundo que no han escuchado de Cristo, la iglesia no ha salvado su responsabilidad delante de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. El tiempo es ahora, amados hermanos, el tiempo de Dios para que la iglesia se levante, para que la iglesia testifique, para que la iglesia pregone las buenas noticias a un mundo que se pierde. El Espíritu Santo permite que hagamos ciertas acciones en la voluntad de Dios. Los llama y luego, ¿qué dice el versículo 4? Ellos entonces, ¿quién? La iglesia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y todos vemos lo que ocurrió. La igleia, en obediencia al Espíritu Santo, los envía. En la obra del ministerio, el Espíritu Santo es quien dirige. La iglesia acciona y cumple su voluntad. Pero el Espíritu Santo no les sembró plata, la iglesia tenía que sostenerlos y guiarlos. Y ellos, donde iban, tuvieron que regresar a dar un informe a la iglesia, porque la iglesia es responsable de la obra, de lo que está ocurriendo. No es que se van y ya se olvida de ellos. Hay que seguir en el propósito. En el capítulo 16 de ahí mismo del libro de los Hechos, el versículo 6 nos dice la palabra de la siguiente manera: y atravesando Frigia y Panfilia de Galacia. Si el Espíritu Santo no es una persona, vea lo que está haciendo acá. Vea lo que está haciendo, hermanos. Le fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Oiga, si es que no somos absolutos, hermanos. Es que la obra no es nuestra. Es que no es lo que a usted se le ocurra hacerlo y cómo se le ocurre hacerlo. Deje que el Espíritu Santo le guíe. Ellos iban felices y el Espíritu Santo le dice: no, aquí no me habla nada. Aquí se calla. ¿El Espíritu Santo es una fuerza activa o es una persona? Es una persona, hermanos, a quien tenemos que adorar, a quien tenemos que respetar en su santidad y someternos en fe, en obediencia. La pregunta que nos hacemos: Iglesia Betel, ¿hasta dónde nos está guiando el Espíritu Santo aquí donde estamos? ¿Hasta dónde estamos consultando al Espíritu Santo cada día por lo que tenemos que hacer? ¿Hasta dónde le estamos preguntando a Dios si lo que está pasando con usted, con su vida, con su trabajo, con la iglesia, con todo, el Espíritu Santo está de acuerdo? ¿O simplemente tenemos la experiencia ya y nos mandamos? Nosotros que hemos estado tanto tiempo fuera, ¿le han preguntado a Dios ustedes? Y les voy a decir una cosa, se los anuncio de una vez. Oren. Yo quiero presentarles una encuesta a ustedes. Yo quiero escucharles, que el Espíritu Santo les guíe. ¿Estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien? ¿Esta es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? He escuchado muchos comentarios. Alguna gente está diciendo: estos pastores ya ni están acá. Bueno, estamos donde Dios quiere y si tenemos que salir, salimos. Pero
la iglesia somos todos. Ustedes tienen al Espíritu Santo y necesitan sabiduría. Y necesitamos escuchar la voz de Dios a través de todos. Y a mí como pastor me interesa mucho saber qué piensa usted, si el Espíritu Santo le está guiando. Pero si el Espíritu Santo no le está guiando, yo no sé si esto será lo mejor. Pero necesitamos empezar a orar, buscar al Señor. Pregúntele al Señor, ¿será que tenemos que traer otro pastor? ¿Será que Dios nos ha encomendado a Orotina para ir más allá de nuestras fronteras acá en este lugar? ¿Será que Dios tiene un plan más grande para esta iglesia? ¿Será que Dios quiere usar? Una vez pasó esto en Cañas, Dios dio una palabra y dijo: yo he llenado esta iglesia como una copa de la cual va a rebosar para que llenen otras copas. Y en esos años se levantaron 7 iglesias más. Pregúntese cuántas iglesias ha levantado Orotina. ¿O será que solamente Dios quiso tener una copa para este lugar? ¿O será que Dios quiere levantar personas de acá, no solamente los pastores, a otros, y que Dios quiere que este país y más allá, Orotina sea una fuente de bendición, que la iglesia Betel sea una fuente de bendición? ¿O solamente estamos comiéndonos el manjar que Dios nos ha dado? Tenemos que preguntarnos, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo: ¿es tu voluntad esto? ¿O simplemente andamos perdidos? Y si andamos perdidos o estamos pensando mal, no como el Espíritu Santo nos está guiando, andaremos en la carne y recortaremos consecuencias. Como lo que vimos en el Salmo 109, esto será para tu familia y esto para los que hacen mal y hablan mal de mí, dijo el Espíritu Santo. Necesitamos dirección de Dios, porque esta obra no es suya ni mía. Esta obra es del Señor. Qué triste que a veces vemos a 2 o 3 trabajando y los demás viendo. Todos podemos hacer algo. Todos somos herramientas en las manos del Señor. El Espíritu Santo es una persona que te guía, que te habla, que te orienta, que te forma. Te dice cómo y cuándo hacerlo. Porque si no lo escuchas, vas a tener consecuencias serias. La segunda cosa, el Espíritu Santo posee atributos esenciales de su personalidad. Y voy a tomar solamente 2 y con esto terminamos y seguimos después. ¿Cuáles son estas características distintivas de una persona? Conocimiento, sentimientos y voluntad. Una persona tiene sentimientos. ¿Tiene sentimientos del Espíritu Santo? Sí, la Biblia dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. Podemos entristecerle, así como podemos entristecer personas con las cosas que le decimos o lo que hacemos. Podemos afectar a una persona con lo que le decimos o hacemos porque tenemos sentimientos. El Espíritu Santo también los tiene. Y usted puede entristecer al Espíritu Santo. ¿Pero qué más dice? El Espíritu Santo también tiene conocimiento, sabe lo que usted hace o lo que no hace, lo que debería hacer. Y el Espíritu Santo tiene algo más importante que se llama voluntad. ¿Y qué es voluntad? Quiere hacer algo a través de usted. No quiere que usted decida. Él es el que gobierna, es el que dice cómo debe hacerse. Veamos algunas de las voluntades del Espíritu Santo. Comencemos por ver voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 11. Voy a tomar solamente algunos y paramos. Es un estudio que vamos a seguir por algún tiempo. En lo que requiere diligencia. No, perdón, estoy en Romanos, no en Corintios. Corintios, capítulo 12, el versículo 11, dice la palabra del Señor. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? ¿Cómo quiso quién? Como quiso el Espíritu Santo. Señor, dame dones de milagro. ¿Y quién te ha dicho que el Espíritu Santo te quiere dar dones de milagro? Puede ser que se los dé a otra persona. Si se los da a usted, la Biblia dice: busquemos los dones mejores, pero el Espíritu Santo los reparte como Él quiere.
Amén. Algunos dicen que ya los dones no están funcionando. Permítame decirle que los que tienen esta creencia están equivocados. Yo no soy dispensacionalista ni creo en las dispensaciones. El Espíritu Santo sigue siendo tan actual hoy y la iglesia lo necesita. Y los dones del Espíritu Santo siguen funcionando hoy. Y si usted, estoy seguro que cada uno tenemos por lo menos un don del Espíritu Santo. Que lo tenga dormido es otra cosa, pero que lo tiene si es cristiano. ¿Y quién se lo dio? El Espíritu Santo te lo dio, no para que te lo guardes. No se lo dio para usted como su herencia. Se lo prestó a usted para que sirva a los demás hermanos. Y cuando usted no ejerce ese don que el Espíritu Santo puso en usted, usted le está robando a la iglesia. Le está robando a los hermanos este don que debe funcionar para la iglesia. Usted es solamente el garante y el portador de este don, pero no es suyo, es del Señor, para bendecir a los otros. Y cuando usted se apropia de lo que no es suyo, un día usted va a tener que entregar cuentas a Dios. Porque el don no es suyo. Es el Señor, Él se lo dio a usted, se lo repartió. Para que le sirva a Javier, o para que le sirva a la hermana, a todo, póngale el nombre que quiera. Para que lo ponga a funcionar en la iglesia, no es suyo. Usted es el portador del don de Dios. Pero otros tienen otros dones. Y todos nos beneficiamos. Me sirve a mí, le sirve a usted. Y los dones que yo tengo no son míos, son para usted. No les doy el anuncio de lo que sigue, lo van a saber pronto. Van a ver un don muy lindo funcionando acá en la iglesia en estos días. Y esta persona me dijo esto cuando le dije, ¿cuánto tengo que pagarte? Me dijo, el don no es mío, es de Dios. Simplemente si quieres me das una ofrenda. Yo sirvo a Dios. Y cuando sirvo a Dios, ustedes se benefician de lo que Dios puso en mis manos. Amén. Ojalá que todos los cristianos entendiéramos que los dones son de Dios para bendecir a la iglesia. Pero usted es el portador de ese don. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El Espíritu Santo repartió como Él quiso. ¿Por qué puso ese don en usted? Porque el Señor sabía que usted era la mejor persona para tener ese don. Y que usted era la mejor persona que lo iba a administrar de la mejor manera. Pero si resultó mal administrador, si fuera en la tierra lo echamos, ¿verdad, Cristian? Si va a arruinar los condominios allá, hay que echarlo. Pero no querés echar a Alvarito, ¿ah? Porque hace cosas buenas. Tiene dones interesantes. Benefician. Qué lindo. Así somos nosotros, hermano. La repartición de los dones es una decisión y voluntad soberana del Espíritu Santo. Es una persona, hermanos. ¿Sabe usted qué don tiene? Debería saberlo. Preguntarle al Señor. Soberano divino de Dios a través del Espíritu Santo. No deje que esta elección de personas, el Espíritu Santo no deja esta elección en personas imperfectas como usted y como yo. Yo no le puedo dar un don a nadie. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Él sí lo puede hacer. Jamás podría poseer y controlar ese poder divino. Esto fue el pecado. Lo vimos en un hombre, ahí en el capítulo 8 de Hechos, y con esto sí termino. Hechos capítulo 8, versículo 9. Un hombre que cometió un pecado terrible pensando que eso se podía controlar. En el capítulo 8, el versículo 19, recuerden que había un mago ahí que tenía a la gente vuelta loca antes que llegara Felipe. Todo el mundo iba a él porque pensaba que el poder de Dios estaba en él. Pero cuando llegó Felipe con el evangelio, los dones empezaron a moverse, el Espíritu Santo empezó a moverse y entonces el mago también vino. Y cuando los apóstoles llegaron para imponer las manos sobre la gente, el segundo derramamiento del Espíritu Santo. Y vea lo que dice el mago, versículo 19. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo.
¿Es que alguien le puede dar el Espíritu Santo a alguien? Yo he escuchado en algunas iglesias, hermanos, que dicen, vengan el domingo al culto porque les voy a dar el Espíritu Santo. ¡Qué arrogancia! El Espíritu Santo ya lo tenemos. Somos cristianos, ya lo tenemos. ¿Cierto? Eso nos lo dio el Señor. Está hablando de poder. Pero puede hacer que estemos acá orando y el Señor se mueva y el Señor les empiece a repartir como Él quiera. El mago dijo a Pedro y a Juan, denme ese poder para que cuando yo le ponga las manos reciba. Y recibe el Espíritu Santo. Y vea lo que le respondieron. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Estaba pagando una buena suma. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios no deja esto en manos de personas imperfectas como usted y como yo. Esto es obra del Señor. Amén. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo más sobre el Espíritu Santo. La próxima vez vamos a seguir viendo sobre muchos de esos atributos, pero vamos a ver algunos como el Espíritu Santo ha de ser tratado en todas las áreas como una persona que es. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a orar. Vamos a dejar el estudio acá. Dígale, Señor, como iglesia necesitamos conocer al Espíritu Santo. Sabemos que lo tenemos en nosotros, pero queremos conocerte, Espíritu Santo. Queremos conocerte como la persona que eres. Queremos conocerte qué piensas, qué quieres, qué deseas de mí. Queremos que nos guíes a dónde y cuándo debemos ir y cómo debemos hacerlo. Señor, nosotros tenemos una obra grande que hacer acá, pero no sabemos cómo hacerlo, Señor. Pero tú sí lo sabes. Pero sí estamos conscientes que nos has puesto en rutina con un propósito. Es que tu obra sea hecha, que el mundo te conoce y Dios, que tú te glorifiques y seas exaltado en esta comunidad. Y los instrumentos que has escogido somos nosotros, cada uno de los que te conocemos. Pero Señor, necesitamos tu dirección. No solamente necesitamos que nos consueles en los momentos difíciles, necesitamos que nos ayudes porque eres nuestro ayudador. Que juntamente con nosotros, Señor, estés haciendo esta obra. Pero Señor, también revélanos, ¿estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto? ¿Nos estamos dejando guiar por ti o estamos siendo guiados por nuestro conocimiento, por nuestro orgullo, por lo que nosotros sabemos y pensamos que ya manejamos? Estamos tan orgullosos del conocimiento de la palabra que tenemos, pero esta palabra, Señor, quien le da el discernimiento, quien le da el poder y el propósito, eres tú, Señor, en nuestras vidas, si lo estamos haciendo correctamente. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Espíritu Santo, porque no te hemos dado el lugar que mereces. Perdónanos porque no te hemos tratado como una persona. Perdónanos porque tal vez te hemos visto como una mercadería poderosa que en nuestras vidas puede cambiar muchas cosas. Pero Espíritu Santo, queremos verte como el que está operando en el mundo ahora, en lugar del Padre y del Hijo, pero en una unidad perfecta. Y que estamos en el ministerio de la persona del Espíritu Santo. Y que necesitamos cada día tu sabiduría, tu consejo, tu dirección, y queremos hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad en mi vida. Señor, aun cuando soy el pastor siento que a veces me pierdo y que a veces no entiendo, Señor, y a veces me siento confundido y cansado. Pero Señor, yo sigo confiado que tú estás guiando mi vida. Que mi vida es tuya, Señor, que está en tus manos y que yo te sirvo a ti. Y cuando te sirvo a ti, sirvo a esta iglesia y a todos los que pones delante de mí, oh Dios. Porque todo lo que tú has hecho ha sido tú. Yo no tengo ningún mérito, Señor.
Solamente soy un instrumento en tus manos y quiero seguirlo siendo. No permita, Señor, que nunca tome tu lugar, porque sería mi perdición. Bendice tu iglesia, bendice tus hijos. Y Señor, que podamos seguir estudiando sobre el Espíritu Santo, conociéndolo. Y que a partir de ahora, Señor, provoca un deseo de conocerte como persona, de tratarte como persona, de escuchar lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas en nuestra vida. Bendice los hermanos y hermanas que se están formando, pero Señor, que su mayor formación sea conocerte a ti, Espíritu Santo. Eres tú quien está ahora en el mundo cumpliendo el ministerio en la iglesia. Y eres el más importante. Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya. Y les conviene que me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendría. Y estamos en este ministerio que es el plan de Dios. Bendice tu iglesia, bendice tus hijos y guíanos, Dios. Espíritu Santo, sé el Señor de esta iglesia. Sé el Señor de cada ministerio. Bendice los niños, bendice los jóvenes, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos, si Dios quiere, la próxima vez que esté acá hablando sobre el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Vamos a pasar a dejar a Fran porque pasa con los niños. Sí, usted sigue adelante. Vamos a darle